dice así: Jesucristo es el mismo ayer. Diga ayer. ¿Cuándo fue ayer? Dice mi nieto, no, ayer es, dice, no, ayer no ha pasado. Siempre dice, mamá, ¿me vas a llevar ayer? Digo, no, no, es mañana. No, ¿qué es ayer? Pero bueno, Jesucristo es el mismo ayer. Diga conmigo ayer. ¿Qué hizo Jesús ayer? Ok, milagros. Hizo muchos milagros. Ok, pero la Biblia dice que ese mismo Jesucristo de ayer es hoy. Hoy. ¿Habrá hecho Dios un milagro el día de hoy? ¿Sí habrá hecho algún milagro? Ok. Pero también la Biblia dice, y por los siglos. O sea, nuestro Dios lo que quiere decir es que no cambia. Él sigue siendo el mismo. El Dios de la misericordia sigue siendo Dios de misericordia en este tiempo y lo seguirá siendo todavía. El Dios que hizo milagros cuando vino a esta tierra en manifestación humana es el mismo que sigue haciendo milagros el día de hoy y que seguirá haciendo milagros el día de mañana. Entonces el día de hoy quiero tocar tres milagros. Así lo titulé el mensaje: resignada, nada que hacer y caso perdido. Y quisiera en este momento que hiciéramos una oración después de haber leído este versículo. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta noche, alabando, glorificando y exaltando tu nombre. Te pedimos, Dios bueno y santo, que tomes nuestras vidas, que hables a nuestra vida a través de tu palabra, que uses este vaso de barro. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración solamente sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Una de las experiencias que todos en algún momento, y para entrar a los milagros que vamos a ver el día de hoy, quisiera comenzar con esto. Todos en algún momento hemos vivido, hemos afrontado una tormenta. Todos hemos vivido momentos de tormenta. Y una de las características respecto a las tormentas que pasamos es que siempre pensamos que nadie está pasando lo mismo que nosotros. Esa es una característica. Estamos en medio de la tormenta y pensamos que nadie ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, solo es necesario que hablemos con otra persona, con los que nos rodean, y nos vamos a dar cuenta que todos pasamos las mismas tormentas. El problema no es que vengan tormentas a nuestra vida. La diferencia es cómo cada persona afronta las tormentas. De que van a venir, van a venir. De que cómo las vamos a afrontar, bueno, esa es la gran diferencia. Yo quiero invitarte a pensar que al comienzo de cada año no tenemos idea de lo que pasará. ¿Se acuerdan? Mire, hubo muchas predicciones, y normalmente en las iglesias hablamos cuando comienza el año, decimos, y este año va a ser de bendición, este año va, queriendo motivar a las personas. Nadie se imaginaba que cuando comenzó el coronavirus, en el 20, a principios del 20, no, todo este año va a ser maravilloso, va a ser, mi esposa, andábamos de viaje, regresamos y apenas llegamos de viaje y se soltó lo del coronavirus. ¿Quién se iba a imaginar? Llegan las tormentas a nuestra vida, así que cuando vengan tormentas a tu vida, no te espantes, porque lo que te va a enseñar la tormenta es saber naufragar cuando llegue otra tormenta, y vas a tener experiencia. Aunque muchos dicen, yo no quiero tener experiencia, así estoy bien, pero las necesitamos. Las tormentas hacen evidente a Jesús y son la mejor manera de que Él se manifieste a nuestra vida. Escuche, las tormentas van a representar un cambio de rumbo en nuestra vida. Vamos
vamos hacia un lugar y de repente llega la tormenta y eso representa un cambio para nuestra vida. Nos encanta escuchar ese versículo que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y muchas veces hasta lo tomamos este versículo de alguna manera para cuando las cosas no se arreglan, decimos: a los que aman a Dios las cosas se ayudan para bien. Y aunque no sea a los que aman a Dios, pero en realidad no quisiéramos pasar tormentas, pero muchas de las tormentas es cambio de rumbo que el Señor quiere dar a nuestra vida. Así que quiero llevarlo a una escena donde la Biblia dice que Jesús, después de un día arduo de trabajo con sus discípulos, les dice algo: pasemos del otro lado. Jesús está con sus discípulos, han trabajado, han estado predicando, están cansados, y Jesús, antes de cenar o cualquier cosa, les dice: pasemos al otro lado. Es como cuando terminamos el culto, a lo mejor tuvimos un día cansado, termina el servicio, estuvo muy bonito y decimos: bueno, ahí nos vemos en los tacos, por allá nos vemos. Algo así Jesús está diciendo: pasemos para aquel lado, pasemos del otro lado. Y estaba hablando que ellos estaban en Tiberia, iban a ir hacia Betsaida, así que tenían que atravesar el mar o el lago de Galilea, que es un lago en realidad, pero se le menciona como un mar porque es muy grande. Y no solamente eso, sino era de noche. Quizá los discípulos no querían hacerlo porque estaban cansados, hambrientos, habían tenido un día de trabajo. Pero ¿qué hicieron? Obedecieron. Jesús les dijo: vamos a pasar del otro lado. Esto está registrado en Marcos capítulo 4, versículo 31. Y dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, o sea, todo el día estuvieron trabajando, llega la noche y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Está siguiendo la historia. Prenda su imaginación, imagínense ese momento, cansados, fatigados de tanto estar trabajando y todo ese día predicando Jesús. Jesús les dice: vamos al otro lado. Ellos, porque ya había mucha gente siguiéndolo, así que dijeron: no nos van a seguir por el mar. Pero aún la Biblia dice que muchas barcas lo empezaron a seguir. Ahora, tengamos presente estos puntos. Era de noche, primer punto. Entraron al mar de Galilea, donde de pronto se presentaban tormentas sin avisar. Pero Jesús estaba diciendo: vayamos al otro lado. ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿qué sucede? Que lo que ellos temían era lo que estaba pasando en su vida. Por la madrugada estaba, no sé, 2, 3 de la mañana, oscuro. Y de pronto comienza a haber una gran tempestad y hay un fuerte viento, la barca empieza a hundirse, sienten que hasta ahí van a terminar. Y así muchas veces pasa en nuestra vida. Sentimos que nuestra barca, nuestro hogar, la familia, las finanzas, la salud están a punto de naufragar, ya no sabemos. Pero le digo una noticia: si Jesús le dijo: pasemos del otro lado, tenga la seguridad que va a llegar al otro lado. Si Él lo ha prometido, si Él está diciendo vayamos al otro lado, créalo que va a llegar al otro lado. Porque así muchas veces pasan en nuestras vidas. Sentimos que estamos naufragando en este mundo. Sentimos que nuestra barca está a punto de naufragar. Y hoy quiero motivarle y decirle que usted esté en este lugar porque de seguro, estoy completamente seguro que usted ya pasó algunas tormentas. Usted ya ha pasado tormentas. Usted ya es experto en muchas tormentas. Pero va a haber tormentas que para usted son nuevas. Quiero que piense por un momento en los discípulos.
Ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Claro, eran pescadores, habían estado en el mar de Galilea muchas veces. Así que cuando Jesús les dijo vayamos allá, definitivamente que ellos sabían lo que era navegar por la noche, conocían ese mar, probablemente en sus mentes estaban, ¿y qué tal si se levanta una tormenta? Pero si Jesús nos dijo vayamos, esa era la confianza que le tenían a Jesús. Pero mientras estaba la tormenta, la Biblia registra que Jesús estaba en la popa. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Descansando tranquilamente. ¿Por qué? Porque humanamente Jesús estaba cansado. Había tenido un día bastante ajetreado. Hemos estado mirando los milagros de Jesús. Había hecho milagros, estaba cansado. Así que él va y en la popa duerme tranquilamente. Y quiero decirle que mientras las tormentas están, y Jesús no se va a amedrentar ni se va a poner eufórico cuando viene una tormenta a nuestra vida. La Biblia registra en el verso 38: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, mire lo que trataban ellos de decir: estamos muriendo, nos está pasando este problema, está esta tormenta, y tú ahí tan tranquilo. Échanos la mano. Más manos vamos a poder lograr no naufragar. Pero Jesús no se levanta angustiado, espantado. No crea que Jesús se levantó diciendo: ay, no, sí, no, él se levanta tranquilamente. Y eso nos enseña que tenemos un Dios que si está dentro de la barca con nosotros, definitivamente todo va a estar bajo tu control. Si él está en medio de nosotros, mire, todo está bajo control. Y yo creo que Jesús está en este lugar. Yo sí lo creo. Así que yo no sé si usted está pasando un momento difícil en su vida, pero no se baje de la barca. Jesús está con nosotros, no nos va a abandonar. Y aunque parece que a veces sentimos como que Jesús está durmiendo, porque seamos honestos, en la carne a veces sentimos, creo que Jesús ya se durmió. No lo decimos así, pero decimos, yo creo que Jesús ya no quiere hacer esto en mi vida. Verso 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Definitivamente los discípulos esperaban cualquier otra cosa menos lo que iba a hacer Jesús. Ellos en su humanidad pensaban: Jesús se va a levantar, nos va a ayudar, va a empezar a aventar a esto y hagamos aquello, a ver, jálale para acá. Pero no, Jesús se levanta y dice: calla. Y ¡pum!, todo se empieza a callar. Ellos tenían la experiencia de navegar en ese mar y quizá pensaron que Jesús se levantaría y empezaría a ayudarlos para poder evitar que naufragaran. Pero le digo algo: ellos podían tener la experiencia de un marinero, pero no podían tener el control de la situación. Y le digo una cosa: usted puede tener la experiencia de todo, y a veces tenemos experiencia en muchas cosas, y ¿cómo se dice cuando y medicamos a la gente? Dice: mira, manita, o haz esto y tómate esto, haz aquello, haz el ejercicio, así te va a ayudar. Tenemos experiencia en muchas cosas, pero le digo algo: quizá no tenemos el control del que solamente Jesús puede tener control sobre nuestra vida, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre la situación que tú estás viviendo. Él tiene el control. Jesús tiene control de todas las cosas. Y escuche, Jesús no necesita tu experiencia, Él necesita tu confianza. Tú puedes decir que tienes experiencia en muchas cosas, puedes saber mucho de Biblia, puedes saber mucho de las cosas, pero algo que Jesús quiere que tú le demuestres es que le tienes confianza. Cuando entras a una tormenta, no estamos allí para controlar la tormenta,
sino para confiar en el que puede calmar la tormenta. A Jesús los mares y vientos le obedecen. Así que lo primero que debes hacer es invitar a que Jesús entre a tu barca. Para que nosotros veamos milagros en nuestra vida, hay que invitar a Jesús a entrar a nuestra barca. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu problema? Y esta es la introducción para guiarlo a los 3 milagros que vamos a ver el día de hoy. Porque cualquiera que sea tu tormenta, tenemos al experto en calmar las tormentas. Solamente una palabra de él, calla, las cosas se calman. Quizá nosotros hemos intentado hacer miles de cosas y no ha pasado nada. Necesitamos una palabra de Jesús que diga calla, y las cosas serán calmadas. Después de que la tormenta se calmó, Jesús les dijo, verso 40, y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, lo que Jesús está diciendo: permití que entraras a la tormenta para que creciera tu fe, para que tuvieras confianza en mí. Y muchas de las cosas que hemos vivido en este tiempo que has pasado, los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles en el hogar, en la familia, es porque Jesús permitió que entraras a esa tormenta. ¿Por qué? Porque quiere que tu fe crezca. Amén. Por lo general, los milagros de Jesús no son aislados unos con otros, sino Él permite algo con un propósito. Permitió entrar a la tormenta porque tenía un propósito: hacerlos crecer. Así que, por lo general, así va uniendo Jesús milagro con milagro, como si fuera un hilo. Un milagro lleva a otro milagro, y eso nos va formando una historia de milagros donde hay un protagonista. Y el protagonista no somos nosotros. El protagonista es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesús. Ahora, no sé si me estoy explicando, pero los milagros se van uniendo. Por eso es necesario, y hoy vamos a verlo, que nosotros hablemos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, los milagros que Jesús hizo. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da crecimiento en nuestra vida, y creemos y crecemos en fe. Un milagro lleva a otro milagro. La tormenta del lago de Galilea los condujo al milagro que vamos a ver el día de hoy. No fue casualidad que Jesús les dijera: pasemos del otro lado. ¿Por qué? Porque del otro lado vas a ver milagros. No es casualidad que Jesús te haya permitido que entraras a esa tormenta. Y si Él lo permitió, es porque está diciendo: allá del otro lado hay un milagro para ti. Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20, nos habla de este milagro del cual voy a hablar, y voy a introducirlo. Cuando amaneció después de esta tormenta, se calmó la tormenta, amanece. Llegaron a la región de los Gadarenos, y allí dice la palabra del Señor que había un hombre poseído. Este hombre vivía en los sepulcros. Piense lo que voy a decirle. Vivía en sepulcros. Lo habían tratado de sujetar con cadenas. Dice la palabra del Señor, registra esto. Quiero que piense. Estaba poseído, vivía en los sepulcros. Lo habían tratado de sujetar con cadenas, pero la fuerza sobrenatural de este mundo de las tinieblas, la Biblia registra que rompía las cadenas. ¿Se puede imaginar? ¿Puede pensar lo que estoy diciendo? Yo no sé, pero quiero llamar su atención. Quizá usted no haya visto algo así. Yo sí lo he visto. He visto gente endemoniada de verdad. He visto al diablo. Pero eso no tiene que tenernos temor. Jesús los llevó a la tormenta para que creciera su fe y creyeran lo que iba a ver. Llegan al lugar de los Gadarenos. Sale un hombre que andaba en los sepulcros. Dice la palabra del Señor que no lo podían sujetar porque ya lo habían sujetado con cadenas y las rompía. Era un caso perdido.
Y yo le hago una pregunta: ¿te ha pasado que hay situaciones que sientes que ya son casos perdidos? ¿Ha pasado quizá en tu vida algún momento que dices, este es un caso perdido? O quizá conoces a un vecino y dices, este es un caso perdido, ya nadie puede hacer nada por él. Quizá tengas un hijo, un esposo, una esposa que le has hablado de las cosas del Señor, un padre, una madre, y dices, es un caso perdido, ya lo intenté todo, pero es un caso perdido. Bueno, hoy le voy a hablar de un caso perdido. Este hombre no dormía, porque la Biblia dice que todas las noches se ponía a aullar como un animal. Así dice la palabra del Señor. Y se cortaba con piedras afiladas su cuerpo. O sea que tenía una vida totalmente descontrolada. Tenía una vida llena de tinieblas, una vida sin sentido, una vida sin rumbo. Su único destino era la muerte. Caso perdido. Y quizá podríamos decir que este hombre no se parece a ninguno de nosotros. Decimos, bueno, gracias a Dios yo no he pasado esto, pero le voy a decir una cosa. Internamente podríamos decir que nuestra vida estaba así, vacía, perdida, atormentada. Y muchos de nosotros, para nuestra familia, de verdad, sé que muchos aquí en este lugar, para nuestra familia éramos un caso perdido. Decía, no, este no va a cambiar nunca. Éramos un caso perdido. Quizá conozca usted a alguien que cuando lo ves dices, ese es un caso perdido. Quizá un amigo, un vecino, o quizá puede ser un familiar. Y es precisamente allí donde los milagros de Jesús pueden obrar. En los casos que dice, está perdido, es donde llega Jesús a hacer el milagro. La narración de este milagro dice así en el verso 6: cuando vio pues a Jesús, ese hombre que andaba y que se cortaba, que se quería suicidar, y que yo creo que sus familiares dijeron, ya que se vaya mejor allá a los sepulcros, que esté apartado de nosotros, ya es un caso perdido. Pero registra la palabra del Señor en el verso 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Wow. Es impresionante ver el contraste de cómo cuando Jesús llega a la vida de un caso perdido, cambia su actitud de sumisión. Porque le digo una cosa, puede haber una persona muy difícil de controlar, puede estar una persona sumergida en la droga, en el alcoholismo, en este mundo lleno de pecado, y la gente puede decir es un caso perdido. Pero le digo algo, cuando Jesús llega a ese lugar, aleluya, la actitud va a cambiar definitivamente. ¿Cuántos lo creen? Jesús puede transformar a esa persona que parece un caso perdido a una persona que reconoce que Jesús es el Dios Todopoderoso. Porque si usted se da cuenta, ese hombre que estaba perdido, ese hombre que estaba sumergido en las tinieblas, cuando miró a Jesús, dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Jesús puede transformar a esa persona en una persona nueva. Cuando Jesús llega a un lugar donde todo comienza a caminar en orden, el mundo espiritual de una persona se sujeta a la palabra de Jesús. Así que hermano, hermana, amigo y amiga, no hay nada en este mundo físico o espiritual que no se arrodille a los pies de Jesús. No hay nada, no hay nada. Verso 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso,
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este hombre fue libre. Y le voy a decir algo: no importa, escuche, no importa que podamos perder materialmente en este mundo, con tal de ver a un perdido a los pies de Jesús. No importa qué tanto tengamos que invertir o perdamos. El problema es que aquí se suscitó algo y la gente no le gustó eso, porque estaban perdiendo financieramente. Y tristemente lo digo, que hay gente que no quiere invertir en almas. Doy gracias a Dios porque las damas están invirtiendo en almas. Y están poniendo que un café y que ponen. Y yo le digo una cosa, hermana: cuando usted haga eso, no diga estoy gastando, no, está invirtiendo en el reino de Dios. Y cuando usted invierte en el reino de Dios, de quien va a recibir recompensa es del reino de Dios. ¿Me está siguiendo? Este hombre fue libre e inmediatamente hubo un cambio en su vida. Cuando Jesús se vuelve a subir a la barca, sucede esto, verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estoy convencido de verdad que este año nuestro Dios dará libertad a esos casos perdidos. Mire, he escuchado gente que se acerca y me dice: pastor, mire, es que hay una persona que llegó ahí al círculo familiar o a la célula, como usted quiera llamarlo, al club de lectura, y es una persona mala. Pues es un caso perdido, pero no se va a presentar usted. Usted a quien le va a presentar es al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a hacer la obra con el caso perdido. ¿Sí me está siguiendo? Así que yo estoy convencido que este año Jesús va a libertar a mucha gente que está en un caso perdido, y va a levantar a predicadores, a gente que va a hablar de su palabra. Porque ¿qué hizo este hombre? Se hizo un predicador. Cuando fue restaurada su vida, la Biblia dice que lo primero fue que fue a anunciar lo que Jesús había hecho. Escúcheme, hermano, hermana, es tiempo de anunciar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No se quede callado. Si Dios hizo un milagro, hable de ese milagro. No se quede callado. Hablando de lo físico o hablando de lo espiritual, pero hablando de lo físico, ¿cuántos de los que están aquí, o quizá de los que están escuchando a través de las redes sociales, han gastado sus fuerzas, sus energías, su dinero, su tiempo, por encontrar una salida para el problema, la enfermedad, la situación que han estado viviendo? Y simplemente sentimos que estamos sin salida. Quizás has visitado a uno, a otro médico, has tomado un tratamiento, otro tratamiento, estás cansado, cansada, has tocado una y otra puerta y simplemente no pasa nada. Quizás estás en ese caso. Has llegado al punto simplemente de resignarte. ¿Y cuántas veces te has resignado ante una situación que pasan los años y no cambia? Resignación, dice el diccionario, que es aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. O sea, nos acostumbramos al problema, nos acostumbramos a la enfermedad, a la situación difícil, que decimos, nos resignamos. Y llegamos a resignarnos tanto que hasta la resignación la ponemos espiritual y decimos: es la voluntad de Dios.
nos resignamos. Una vez más pregunto, ¿te has resignado ante una situación? Quizás sea sentimental, familiar, de salud, económica. Pero yo te digo algo en el nombre de Jesús. Él no vino a pedirte que te resignes. Marcos capítulo 5, verso 25, siguiendo los milagros de Jesús, al 34, nos habla de una mujer. Y quiero ponerle en el contexto para que entendamos qué es lo que pasó en este milagro. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Piensen las mujeres que están aquí. 12 años padeciendo flujo de sangre. Vemos que las mujeres cada mes cambia su estado emocional. Uy, ni se metan con ellas. Quiero que piensen en una mujer que 12 años constante estaba este flujo de sangre. Había visitado a diferentes médicos. La Biblia registra que se había gastado todo lo que tenía y que había conseguido nada. Y no solo eso, sino la Biblia registra que se ponía peor la cosa. Además, no solamente tenía una enfermedad en esta mujer que era física, sino también quiero que piense, si lo mencioné porque es real esto, el estado de una mujer anímico, emocional, cambia cuando hay flujo de sangre de su cuerpo. Ahora, emocionalmente esta mujer, ¿cómo estaría su vida? ¿Sí me estoy explicando? Quiero que piense por un momento. Esta mujer emocionalmente estaba también enferma. ¿Por qué? Porque para la ley judía la enfermedad que ella padecía la convertía en una mujer inmunda. No solo inmunda era ella, escuche, sino todo lo que ella tocaba se hacía inmundo. La silla, la cama, los muebles, la ropa, y también se incluía a las personas a las que ella tocara, se hacían inmundas. Quiere decir que esta mujer definitivamente estaba resignada a ser una persona inmunda para toda su vida. Y quizá usted dirá, ¿cómo está eso? Bueno, está escrito en la palabra del Señor. Levíticos capítulo 15, verso 19 nos habla de esto. Dice la palabra del Señor que esta era la ley. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Era la ley. Y cualquiera que la tocare, diga cualquiera, será inmundo hasta la noche. O sea, si alguien, ay, te toqué, ni modo, ya no puedes salir, eres inmundo. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama le lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmundo. Y continúa hablando, sigue ahí hablando sobre ser inmundo. O sea, ahora piense. Si cuando cuando las mujeres tenían su periodo, les llamaban inmunda, ahora una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Piense.
que había en su cabeza. La gente diciéndole inmunda. No podía ir a una casa porque no le iban a recibir, porque hacía inmunda la casa. Yo creo que la familia la había abandonado, el esposo la había abandonado, ya no había alternativa para ella. Todo el mundo la había abandonado. No podía ni sentarse en algún lugar porque la gente decía, ya está inmundo eso. Imagínense en la cabeza de esta mujer lo que había, cómo se sentiría en su interior. Esta mujer definitivamente estaba en un gran problema. Creo que esta mujer era una mujer infeliz. Y creo que esta mujer pensaba que toda su vida sería infeliz. Pero un día, en su aldea, escuchó hablar de ese hombre que llega en los momentos que usted ni se imagina. Un hombre llamado Jesús. Así que quiero que piense por un momento todo lo que había en su cabeza. ¿Cómo podía acercarse a Jesús? Quizá había escuchado que había hecho milagros. Venía Jesús de haber hecho milagros, de calmar el mar. Definitivamente los discípulos tuvieron que haberle dicho a alguien lo que había pasado. Habían visto cómo había sido un hombre, ser libre. Había escuchado esta mujer muchas cosas de Jesús. Así que, ¿cómo podía acercarse a Jesús? Lo tenía que hacer de una manera estratégica. Y el verso 24 dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Está siguiendo como Jesús, después de hacer milagros, la multitud lo seguía. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de los médicos. Ya todos los médicos la conocían. Ya decían, ya ni vengas, porque la verdad, yo creo que hasta le han de haber dicho, me das asco. Quiero que en la mente de esta mujer, ¿qué habría? Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes. Como dice la palabra del Señor, le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Tuvo que tomar una alternativa, una estrategia. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque decía, ahora entiende por qué decía ella esto. Ella no podía tocar a una persona porque hacía a esa persona inmunda. Ella no podía acercarse así de frente a la gente. ¿Por qué? Porque la hacía inmundo. Así que cuando ella quisiera acercarse, la gente la correría. Quizá agarraban un palo y la aventaban porque la trataban como un animal. Así que tuvo que tomar una estrategia. Vino por detrás y dice la palabra del Señor, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, ¿sabe por qué pensaba ella tocar el manto de Jesús? No porque pensaba que el manto de Jesús tenía la salvación o tenía el milagro. Ella hubiera querido tocar a Jesús, pero sabía que no lo podía tocar. Ella no pensaba ni siquiera en sanidad. Ella pensaba en ser salva. ¿Está siguiendo? Ella sabía que iba a ser infeliz toda su vida. Ella pensó, me voy a morir así, nadie me va a querer. Voy a morir sola ahí en la cama, en donde es un lugar inmundo. Pero por lo menos quiero ser salva. Así que toma una estrategia y dice, voy a tocar a Jesús para ser salva. Y esta mujer está rompiendo la resignación que había su vida y hace algo que no podía hacer, pero era su única oportunidad. Y quizá Dios le está hablando a alguien en este día. La historia nos dice que cuando esta mujer, al estar buscando ser salva y al tocar el manto de Jesús, la palabra registra que inmediatamente el flujo de sangre se detuvo. El verso 29 dice, y enseguida, porque nuestro Dios actúa inmediatamente cuando alguien viene y lo toca con fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El milagro sucedió. Era imposible para ella
Pero lo que es imposible para el hombre, tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles, y Él puede hacer lo que es imposible para nosotros. ¿Está viendo esa escena? Toda la gente está ahí, está amontonada. Ella se acerca por detrás sin que nadie la vea. Toca el manto de Jesús y cuando lo toca, inmediatamente siente que es sana. No gritó, no exclamó, porque cuando sentimos emoción de algo podemos gritar. Ella no lo hizo, sabía que había sido sanada. No sé, ahorita se me vino que cuando nos dieron la visa nos dijeron: su visa es aprobada, y mi esposa dijo: ¡ay! Dije: cálmate, nos la van a quitar. Ella no exclamó, no gritó. Jesús detiene la caravana y dice, verso 30: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y quiero decirle en esta hora que lo que los discípulos no entendían es que hay una gran diferencia del contacto físico de proximidad de una persona a el toque de fe que una persona puede llegar a hacer a Jesús para recibir sanidad. Hay una gran diferencia venir a este lugar, cantar, entonar cantos y sabérnoslo y hacerlo magistralmente. Hay una gran diferencia hacerlo con el corazón para que el Rey de la Gloria se mueva en un lugar. Hay una gran diferencia en hacer un contacto físico, hacer un contacto espiritual con el Señor. Eso los discípulos no lo entendían. Ahora la pregunta es: ¿Jesús sabía quién lo había tocado? Él era Dios manifestado en carne. Pero la Biblia registra que él empieza a mirar a su alrededor diciendo: alguien me tocó, alguien me tocó. Y los discípulos dicen: pero ¿cómo dices, preguntas esto? Pues si hay una gran multitud tocándote. Definitivamente Jesús sabía quién le había tocado, pero él quería que esta mujer saliera del anonimato y dijera lo que Jesús había hecho en su vida. Así que no debemos de callar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Hay que testificarlo, hay que decirlo, hay que darlo a los vientos, decir lo que Jesús hizo en nuestra vida. En realidad esta mujer podía haberse ido callada y estar en su interior diciendo: fui sana, ya no tengo este flujo de sangre. Podía haber ido con el médico y el médico declarara y dijera: no, pues ya no tienes ese flujo de sangre, ya estás sana. Pero Jesús quería que esta mujer se levantara y dijera: Él fue el que me sanó, Él fue el que me restauró, Él fue el que hizo el milagro en mi vida. Y le voy a decir por qué. Porque ese crédito se lo podía haber llevado el médico. Ese crédito se lo había podido llevar el curandero, se lo podía haber llevado el sacerdote al decir: es que cuando viniste yo lo declaré que ya estaba sana. Pero no, hermano y hermana, si usted recibe un milagro, viene de parte del cielo y hay que darle la honra y la gloria a aquel que lo hace. Verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Como si Jesús no lo supiera, ¿no? Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. No eres solamente sana, sino desde este momento vas a recibir salvación también. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe siempre abrirá las puertas para un milagro. Y no solamente para un milagro, sino para que vivas en paz. Ahora entiendo yo, hermano,
Y he cambiado mi forma de orar. Porque antes oraba yo, Señor, sana, sana, sana. Pero ¿qué tal si el Señor no quiere sanar porque es el tiempo de esa persona? Ahora lo que hago, Señor, si ha llegado el tiempo de esa persona, está bien, Señor. Pero si no ha llegado el tiempo de esa persona, Señor, sánala para que viva en paz. Y todos los días mientras tú la llames pueda proclamar y decir: tengo el sanador, tengo al Rey Todopoderoso. Porque llegará su día también. Así que yo no sé si hay alguien en este lugar como esta mujer que quizá ya se resignó y dijo: ya estoy resignado, ya estoy resignada. Pero hoy es el día para tocar el manto de Jesús y recibir el milagro que necesitas. ¿Cuántas veces quizás has estado esperando que algo extraordinario suceda, que venga un milagro así de una manera extraordinaria? Y hemos tenido la confianza y esperanza de que eso suceda, pero pasa el tiempo y nada. En algunos momentos caemos en crisis de fe. Así que el siguiente milagro sucede después del milagro de esta mujer que fue sanada del flujo de sangre. Y es lo que le digo, que un milagro trae otro milagro. Y cuando vemos que alguien recibió un milagro, crece nuestra fe y podemos confiar de que Dios también lo puede hacer con nosotros. Y este milagro sucede en un padre que tenía una hija enferma. Este hombre es líder de la sinagoga. Era una persona notable, era una persona importante. Ahora, quiero que piensen lo que le estoy diciendo. Un líder de la sinagoga. Estoy hablando de un hombre llamado Jairo. Jairo, como principal, organizaba las reuniones espirituales y al lado de él había ministros, los cuales leían la Torá. Era gente importante dentro del medio religioso. Pero probablemente él fue uno de los hombres que se escandalizó del milagro que hizo Jesús cuando sanó la mano seca del hombre que tenía esa mano seca. Y según lo registra Marcos 3, cuando Jesús sanó a este hombre, la Biblia dice que se empezaron a burlar la gente y los religiosos empezaron a querer hacerle daño a Jesús. Quizá Jairo estaba entre esos, y por eso quiero llevarle a este contexto. Pero ahora Jairo está desesperado porque su hija está enferma, podía morir. Este funcionario no le importó nada y se fue y se postró delante de Jesús. Por eso le doy el contexto. Un hombre que quizás se burló de Jesús, quizás le dijo a la gente: no sigan a ese hombre fanático. Pero cuando tuvo necesidad, se acordó de que ese hombre del que quizá habló en alguna ocasión podía hacerle el milagro. Así que esto está registrado aquí en la palabra del Señor y nos lo dice en el capítulo 5, verso 21, porque pasa en el tiempo del milagro que acabamos de ver. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, después de sanar al endemoniado gadareno, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. O sea, mire la noticia cómo había corrido. Aunque él se pasa por el mar, llega al otro lado y la multitud ya lo estaba esperando. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, quiero que se imagine, este hombre estaba por perder quizá el puesto que tenía, pero a él no le importaba. Él le importaba a su hija. Y vino uno de los principales sinagogas llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre estuvo dispuesto de perderlo todo
con tal de que su hija fuera sana. Qué tristeza ha de haber sentido este padre. Y quiero que en este momento tome el papel de papá, de mamá. Saber que un hijo va a morir, que está enfermo. ¿Qué haría usted? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto de hacer? Así que le hago una pregunta: ¿habrá un padre, una madre en este lugar que sus hijos están perdidos espiritualmente? Y quizá ha estado orando porque su hijo despierte de ese letargo espiritual. Pues le digo una cosa: Jesús definitivamente escucha todos nuestros ruegos, sabe nuestra oración. A Jairo no le importó que lo criticaran, ya que él pertenecía a la comitiva de la sinagoga. Lo que más le importaba era que su hija viviera. Y yo le hago una pregunta: ¿usted está dispuesto a pagar el precio por su hijo? Si usted quizá tiene un hijo, un nieto, un familiar que está perdido, ¿estaría dispuesto a pagar el precio? Aunque se burlaran de usted. Lo más maravilloso es que Jesús accede a ir a la casa de Jairo, que era quizá esa persona que lo criticó en algún momento. Y eso me da confianza y me llena de alegría. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que no importa qué tanto hayamos hablado mal de Él, Él accede a ir a nuestro hogar. Aunque algún día quizá juzgamos, aunque un día quizá nos burlamos, Él nos sigue amando. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La Biblia dice que va con Jairo y entra a su casa. Pero lo interesante es que mientras va a la casa de Jairo, si usted sigue la historia en su Biblia, se va a dar cuenta que sucede el milagro que acabamos de ver. Se baja de la barca, empieza a caminar, llega Jairo, se postra delante de él y dice: ve, mi hija se está muriendo. Quizá su comitiva de Jairo ha de haber dicho: ¿qué le pasa? ¿Cómo se está arrodillando delante de este hombre? Pero a él no le importó eso. Pero la palabra del Señor registra el milagro que acabamos de ver. Es cuando Jesús va caminando con Jairo, con toda la comitiva, toda la gente, y de repente siente que alguien lo toca y es sanada esa mujer. Imagínense, Jesús se detiene. Y yo creo que Jairo estaba en ese momento: camina, Jesús, vamos, mi hija está enferma. Pero Jesús se detiene y empieza a decir: alguien me tocó. Y a veces sentimos así, que Jesús se detuvo, que Jesús está haciendo milagros con otras personas, pero no con nosotros, y nos empezamos a preocupar. Jairo quizá estaba preocupado y sucede el milagro. Esta mujer es sanada. Pero mientras va a la casa de Jairo, sana a una mujer. Y la Biblia registra el verso 35. Mientras él aún hablaba, o sea, del milagro de la mujer de flujo, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero me encantan las palabras de Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y yo sé que Dios está hablando a nuestra vida el día de hoy. Hay mucha gente que está temerosa con las cosas que están pasando y las situaciones que está viviendo, las noticias que le dan, quizá de una enfermedad. Las cosas no están bien, esto está avanzando, el problema está grave, está la situación complicada. No, tu hijo no va a cambiar, las cosas están difíciles, pero trae una palabra del Señor para tu vida: no temas, cree solamente, sigue creyendo, sigue confiando. El Señor nos está hablando. Y quizá estás en ese momento. Verso 37 dice: y no permitió, o sea, Jesús no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y le voy a decir algo: los milagros de Jesús no son espectáculo.
Porque a veces queremos hacer espectáculo. ¿Cómo no quisiéramos? No, vamos a hacer un culto de milagros y que se levante. No, Jesús no hace las cosas. Jesús dijo: no quiero que vaya nadie, no quiero hacer un espectáculo. Porque a veces ni siquiera se lleva la honra el Señor Jesucristo, sino se la lleva el hombre. Y la gente empieza a seguir al hombre en vez de seguir a Jesús. La Biblia dice que vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, porque en aquel tiempo se acostumbraba a que contrataban a mujeres. Aquí estaban, ni la conocían al muerto, pero ya te aquí, págame, no, ya te digo. Sí las contrataban. ¿Cuántas horas tengo que llorar? Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y le quiero decir que en Jesús siempre hay esperanza. Cuando dice el mundo está muerto, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, lo que sea que diga el mundo, bueno, yo le digo una cosa: en Jesús hay esperanza. Si Jesús dice no está muerto, yo le creo a Jesús. Pero ¿qué pasó? Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? En realidad, eso era lo que pasaba en aquel tiempo. Se contrataba gente para que llorara. O sea, habla de hipocresía. Hay mucha gente que va a estar en hipocresía, y Jesús va a decir: yo no quiero que esta gente vea el milagro que voy a hacer. Yo voy a hacer el milagro en aquella gente que está creyendo en mí. Voy a moverme en la gente que me cree. ¿Sí me está siguiendo? Así que sacó a todo medio mundo. Esa gente que se burlaba, dijo: no, saquemos a todos estos. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, no pasó el tiempo, porque nuestro Dios cuando habla, wow, todo se somete a él. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente esos que se burlaron cuando vieron, se espantaron. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Y quiero terminar. Yo no sé qué estés pasando en tu hogar, en tu familia, en la intimidad. No sé. No sé cuál sea el milagro que necesitas el día de hoy. Pero definitivamente tenemos al Dios de milagros. Póngase de pie. Jesús le dijo a esta niña: levántate y anda. Y creo que el Señor nos está diciendo esto el día de hoy: levántate y anda. Deja de estar temiendo, porque el temor nos detiene. El temor no nos permite avanzar. Levántate y anda, sigue caminando, porque Dios tiene algo para tu vida. Él puede hacer el milagro como lo hizo con esta mujer de flujo. No importa cuánto tiempo hayas tenido de enfermo o de enferma, no sé cuánto tiempo tienes con ese problema, esa situación, no sé cuánto has orado por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, tu esposa, para que busque del Señor. Pero definitivamente tenemos un Dios que escucha cada plegaria y cada súplica. Quiero invitarte que cierres en estos momentos tus ojos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué estrategia tomarás? Quizá el mundo te abandonó. Quizá ya te dijeron: ya no hay cura para esto. O te han dicho: ya no hay remedio para tu matrimonio, para tu familia. Esto ya se acabó. Pues hoy te vengo a decir que tenemos al Dios de milagros, y Él quiere moverse en tu vida. ¿Tú lo crees? Si lo crees, levanta tu mano y dile: Señor, yo te creo.
Y quizá como esa mujer se acercó por detrás, hoy no lo tienes que hacer por detrás, porque nuestro Dios está dispuesto para que vengas a sus pies. Quizá tienes a un familiar que necesita del Señor, y hoy puedes decirle: Señor, yo creo que puedes hacer el milagro con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Señor, yo sé que te puedes mover, Señor. Y si tú has permitido que yo entre a esta tormenta, Padre Celestial, es porque quieres que vea los milagros que hay allá adelante, Señor. Yo no quiero solamente ver que hay milagros para el otro. Yo quiero, Señor, tener mis propios milagros. Por eso vengo delante de tu presencia en este día. Oh, nos arrodillamos delante de ti, clamamos a ti, Señor, buscamos tu rostro en esta hora, Señor. Solamente a ti, Señor, solamente delante de ti nos humillamos, Padre eterno. Te adoramos en esta hora, Señor. Buscamos tu rostro, Jesús, aleluya. Buscamos tu presencia, Señor Jesús. Tómanos en tus manos, Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, si hay alguien que en esta hora, aleluya, a través de la transmisión también necesita un milagro, recíbelo en el nombre de Jesús. Créele al Señor. Oh, gracias, Padre eterno, gracias, mi Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, te alabamos, Jesús. Oh, Señor, haz la obra, Señor, haz el milagro que necesita mi hermano, haz el milagro que necesita mi hermana, Señor. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Obra en mi vecino, Señor. Obra, Señor, en mi familiar, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, no hay imposibles para nuestro Dios.